Para evitar posibles protestas sociales contra el nuevo gobierno de facto, los militares toman medidas. Intervienen la CGT, disuelven el grupo político Acción Argentina, que denuncia la acción de los nazis en el país. Proscriben el comunismo. Persiguen la acción sindical y de los partidos políticos. Intervienen las universidades, cesantean a los docentes opositores y establecen la educación religiosa en las escuelas. Argentina no puede ni debe penetrar el comunismo. Toda medida de represión siempre justificada frente a los intentos disolventes de los principios de religión, de familia y de patria en la fraternal y progresista sociedad argentina. El argumento principal de las Fuerzas Armadas es el de evitar la instalación de un régimen comunista en la Argentina. Y para ello, cuentan con la colaboración de los viejos nacionalistas del expresidente Uriburu. La oposición que antes acusaba a Castillo de nazi, ahora compara al gobierno militar con el régimen nacional socialista. En realidad, en el gobierno existen varias tendencias y líneas internas que se dividen entre militares afines al nazismo, algunos cercanos a los aliados y otros neutrales. Pero Estados Unidos continúa con sus presiones y actúa sobre el gobierno de Ramírez para que le declare la guerra al eje. En 1944, Argentina, aunque no declara la guerra, sabiendo que el fin del conflicto está próximo, cede y rompe relaciones con los países que conforman este grupo. Ante esta situación, el GO impulsa el reemplazo de Ramírez, que al haber cedido a las presiones de Estados Unidos, ya no es considerado confiable, y logra que se nombre a Farrell presidente. El coronel Juan Domingo Perón es nombrado ministro de Guerra, vicepresidente y además accederá a un cargo que le resultará estratégico. Será secretario de Trabajo. Desde ese cargo se destacará por la novedosa forma de hacer política, basada en un trato personalizado con los dirigentes obreros, circunstancia que lo favorece y lo va transformando en el hombre fuerte del gobierno. Es así como construye su base de poder, buscando apoyo fundamentalmente en dos sectores: los trabajadores y los militares. Establece el control del ejército durante su paso por el Ministerio de Guerra, afianza su poder desde la vicepresidencia y tiende los lazos con los trabajadores y sus representantes desde la Secretaría de Trabajo. Perón convoca a todas las fuerzas sindicales, con excepción de las comunistas, y las impulsa a organizarse y a presentar sus demandas. Supervisa personalmente contratos colectivos de trabajo y establece las vacaciones pagas, el régimen de jubilaciones, de accidente de trabajo y el estatuto del peón. El accionar de Perón provoca un gran crecimiento de su popularidad entre los trabajadores. Perón asegura que este acercamiento evitará la penetración del comunismo dentro de la clase obrera. Y empieza a aparecer en sus discursos una idea que luego será uno de los pilares de su doctrina política: la justicia social. Pero las medidas y leyes que Perón va obteniendo a favor de la clase trabajadora distancian al gobierno de Farrell de importantes sectores del empresariado nacional. La oposición política exige la declaración de guerra y se enfrenta al gobierno militar, al que acusa de nazi-fascista. Finalmente, cuando el conflicto bélico está prácticamente definido y para tranquilizar a la oposición, Farrell cede y le declara la guerra al eje. Ganando espacio en el mapa político, los partidos opositores al gobierno se alían en la Unión Democrática, donde convergen radicales, demoprogresistas, socialistas, comunistas y conservadores. Exigen la entrega del poder a la Corte Suprema y el inmediato llamado a elecciones.
En junio de 1945, la situación política del gobierno militar se empieza a complicar. Se publica el Manifiesto del Comercio y la Industria, redactado y pagado por las asociaciones de patrones, que ataca a la política económica acusándola de desacertada y fascista. En septiembre se realiza una multitudinaria marcha llamada de la Constitución y la Libertad, convocada por la Unión Democrática, que agudiza la crisis política del gobierno. El principal opositor a la figura de Perón dentro del ejército es el general Eduardo Ábalos, jefe de la guarnición de Campo de Mayo. El inicio del conflicto se produce con la designación del jefe de Correos y Telecomunicaciones, lugar clave cuando se realizan elecciones, ya que desde allí se coordina la parte operativa de los comicios de todo el país. El teniente coronel Francisco Rocco es el número puesto para este cargo, aunque Perón lo sorprende nombrando a Oscar Nicolini, un amigo de su pareja, la actriz Eva Duarte. Algunos militares buscan desplazar a Perón para descomprimir la presión política y tomar el control del gobierno militar, aunque Farrell quede como presidente. Perón es el hombre que concentra la mayor parte de las críticas de la oposición. Un sector de los militares lo condena por fascista. Otros creen que se equivoca al acercarse a los trabajadores, y también hay quienes creen que la relación que Perón tiene con Evita contradice el Código de Honor Militar. Los oficiales de Campo de Mayo piden a voces la renuncia de Perón y amenazan con avanzar con sus fuerzas militares sobre la capital federal. El general Ábalos los convence de esperar los resultados de la reunión que se mantendría en Campo de Mayo con Farrell. El 9 de octubre, Ábalos y Farrell se reúnen y deciden pedirle a Perón la renuncia a todos sus cargos. Una comisión notifica a Perón de esta decisión y al poco tiempo regresa a Campo de Mayo con su renuncia. El 10 de octubre, desde la Secretaría de Trabajo, Perón ofrece un discurso a un grupo de obreros y dirigentes sindicales y utiliza la cadena nacional para dar un mensaje donde advierta a los trabajadores de la necesidad de defender las conquistas logradas. Estos discursos llevaron a Ábalos, flamante ministro de Guerra, a ordenar el arresto de Perón. El 13 de octubre, Perón es detenido y trasladado a la isla Martín García. Mientras se encuentra privado de su libertad, Juan Domingo Perón le escribe una carta a su amada, la actriz Eva Duarte. En un documento íntimo que quedará para siempre en la memoria de los argentinos, le dice que la quiere. Le avisa que ha pedido el retiro de la fuerza y que apenas recobre su libertad se casarán y se irán a vivir tranquilos a algún lugar de Chubut. Se queja de que tanto Ábalos como Farrell lo han traicionado y le dice que le pase una nota a Domingo Mercante para que inicie acciones legales. También le pide que se quede tranquila. Viejita de mi alma, tengo tus retratitos en mis pies y los miro todo el día con lágrimas en los ojos. Que no te vaya a pasar nada, porque entonces habrá terminado mi vida. Cuídate mucho y no te preocupes por mí, pero quiéreme mucho, que hoy lo necesito más que nunca. El mal de este tiempo, y especialmente de este país, son los brutos, y tú sabes que es peor un bruto que un malo. La carta está fechada 3 días antes del histórico día, el 14 de octubre de 1945. El 16 de octubre se reúne la Central General de Trabajadores, CGT, para tomar posición frente a la crisis política desatada. Exigiendo que se mantengan las conquistas sociales obtenidas en los últimos años, deciden llamar a una huelga general para el día 18. Pero nada dicen sobre la detención de Perón. Sin embargo, hay otra voz que el 17 de octubre está dispuesta a hacerse escuchar. Tanto en Buenos Aires como en Tucumán,
Córdoba y Salta, los obreros se aglutinan en las puertas de sus trabajos. Son muchos los que preguntan por Perón. En algunos barrios porteños y del cono urbano, donde abundan las fábricas, comienzan las movilizaciones que claman por su nuevo líder. Juan Domingo Perón es trasladado desde la isla Martín García, en donde se encuentra preso, hacia el hospital militar. Aunque lo visitan políticos, funcionarios, militares y hasta una delegación obrera. Nadie puede asegurar si está internado, detenido o en libertad. En las calles, la muchedumbre cada vez más numerosa está decidida a llegar a Plaza de Mayo. En su mayoría son obreros, hombres y mujeres de todo el país. La policía, desbordada, no puede detener a los millares de hombres y mujeres decididos a recuperar el poder. En la Casa de Gobierno, el presidente Farrell y el ministro de Guerra Ábalos reciben los continuos informes de la policía que dan cuenta del avance de los acontecimientos y las presiones de algunos generales que exigen reprimir con el ejército a los manifestantes. Domingo Mercante, colaborador de Perón, llega a la Casa de Gobierno con una orden: dejar que se junte la mayor cantidad de gente. El ministro de Guerra Ábalos le ordena como su superior hablarle a la multitud para lograr la desconcentración. Ante el intento vano de Mercante de dar un discurso, es el mismo Ábalos quien sale al balcón para convencer a la multitud. La silbatina y el griterío son ensordecedores. Para las 5 de la tarde, el calor en la plaza es agobiante. Salvo el diario La Época, cuyo director, Eduardo Colom, apoyaba a Perón, ninguna publicación de la tarde le da importancia a los sucesos. La espontánea consigna popular de concentrarse en Plaza de Mayo es un hecho sin precedentes. Farrell se retira a la residencia presidencial y deja a cargo de la situación a su ministro de Guerra, que decide entrevistarse con Perón en el hospital militar. Tras la reunión, Ábalos se comunica con Campo de Mayo para anunciar que Perón le hablará al pueblo desde los balcones de la Casa de Gobierno. La noticia conmueve a los militares que provocaron la renuncia de Perón, pero la desconcentración por medio de la fuerza ya no es posible sin desatar una batalla campal de consecuencias inimaginables. Mientras tanto, Perón decide que es el momento indicado para actuar y parte a entrevistarse con el presidente. Tras 40 minutos de reunión, ambos se dirigen a la Casa de Gobierno. En la plaza, la noche se ilumina con miles de antorchas improvisadas. A las 23:10, Perón sale al balcón. La multitud lo proclama como su nuevo líder. En un país que viene de 13 años de fraude electoral y de 2 de gobierno militar, la manifestación del 17 de octubre de 1945 evidencia el crecimiento, la organización y la politización de la clase obrera argentina. Los trabajadores y Perón forjan un pacto indestructible. Un pacto que trascenderá en el tiempo y que instalará por muchos años en la Argentina la antinomia peronista-antiperonista.